Hola mis hermanos y amigos, ¿cómo están? Qué bueno seguir estudiando la palabra de Dios. Ya estamos casi muy cerca de terminar los estudios del Evangelio de Lucas. Hoy vamos a ver un texto que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 47, que dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo va a partir a los cielos y Él va a dejar una misión a sus seguidores, inicialmente sus apóstoles y luego a todos aquellos que han creído en Él y que han encontrado en Él una vida diferente. Y es que el Evangelio no solamente propone la salvación del alma, la redención, sino que también propone un estilo de vida mejor para el ser humano. Así que Él le dice a sus seguidores que la predicación del Evangelio no debe detenerse, que la predicación debe continuar. Y esto podemos analizarlo a través de un propósito que Él inicialmente les había comentado en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículo 14, dice lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esas fueron las palabras que el Señor Jesucristo les anunció y les ponía una tarea muy singular, muy especial. Estas palabras tenían mucho que ver con la obediencia que deben profesar los seguidores del Señor Jesús a Jesús. Ellos, nosotros, sus seguidores, debemos obedecerle. Y una de las evidencias de que estamos en Cristo Jesús es eso: obedecer al Señor Jesús, que nos manda a hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, la misión debe continuar. Es el título de este mensaje. Y no debe detenerse, y no se detendrá, por supuesto. Hay que entender también que habrá intentos de destruirla, de detenerla, de bloquearla. Pero Dios, que es determinante en sus planes, no lo permitirá. No se detendrá esta tarea y nadie podrá detenerla, ni nadie podrá acabarla, porque el Dios de los cielos, el Dios Altísimo, cumplirá sus propósitos. Regar el Evangelio, proclamar el Evangelio, no solamente en el tiempo aquel, sino a través de los tiempos, con el fin de que la humanidad conozca a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Redentor. Y es cierto, van a haber inconvenientes, van a haber dificultades, van a haber opositores, pero la tarea hay que seguirla, aunque se tenga todos estos contratiempos y dificultades que se presenten mientras se hace la tarea. Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora. Eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Sus seguidores tienen un compromiso. Es un mandato el cual hay que obedecer. Recordemos también que esa misión, esa tarea, tiene un acompañante, tiene un generador.
tiene alguien que está detrás hablando, procurando que se logre y generando los tiempos, los espacios y las maneras para la predicación del Evangelio en todo el mundo. Ese generador es el Espíritu Santo. Veamos lo que dice en Lucas, otra vez en el capítulo 24, versículo 49. He aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investido de poder desde lo alto. Este poder vendrá de la acción del Espíritu Santo en cada uno de los proclamadores. Y es interesante, no pensemos, quienes estamos obedeciendo este plan, quienes queremos hacer la tarea, y para todos, por supuesto, que no somos nosotros solos los que la haremos. La misión tiene unos socios, unos personajes que hay que conocerlos y que ellos en equipo van a lograr que la misión se cumpla. Y en ese equipo, el que es más importante, el que es el proclamador, el que es el divulgador del plan de redención y salvación de Jesucristo, es su Santo Espíritu. Y eso también lo vamos a ver cuando el Señor Jesús le dice a los apóstoles, ya casi pronto a partir, ha resucitado, y entonces Él dice estas palabras antes de partir. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese poder es el que el Espíritu Santo infunde, pone y hace posible la proclamación de la palabra del Señor. No es la simple tarea de transmitir un mensaje, es que ese mensaje lo ha creado, lo ha generado y lo ayuda a proclamar para que se logre el propósito de Dios. Aquí hay que entender que cada persona debe hablar de Jesucristo entendiendo que es el Espíritu Santo que habla por él, que habla por la persona. Y esto es muy importante, puesto que muchas veces se cohíbe, se atemoriza y se siente muy timorato cuando se va a hablar de Jesucristo. Y hay veces se piensa que no se tiene construido un discurso, que no se sabe los textos, que no tiene una preparación previa para hablar del Evangelio. Y aquí debemos aprender con estos versículos que no hay necesidad de prepararse para transmitir el Evangelio de Jesucristo. Ya cuando se trata de ser un maestro, de ser un evangelista, de ser un pastor, pues sí, se requiere una formación. Pero estamos hablando de los voceros que comúnmente deben salir a hacer la tarea de proclamar la palabra del Señor. Claro que sí, hay que saber los textos bíblicos, hay que tener comunión con el Espíritu Santo, hay que orar y el resto dejarlo para que sea el Espíritu Santo el que ponga a funcionar sobre todo la boca para pronunciar palabras que el Espíritu Santo quiere que se pronuncien para llevar las almas a Cristo Jesús. Esto quiere decir que la tarea se vuelve mucho más fácil y se puede emprender fácilmente porque apenas somos voceros
de lo que el Señor quiere hablarle a los demás. Entender eso, no somos voceros únicamente, que todo lo demás lo hace el Espíritu Santo, generando esos diálogos. ¿Cómo vemos nosotros la continuación de la misión a partir de la ida del Señor Jesús a los cielos? Veamos entonces, estos apóstoles, estos discípulos que iban a recibir el poder del Espíritu Santo, por supuesto, lo entienden así, porque si no tenemos el poder del Espíritu Santo, la tarea no es tan guiada por el Señor ni tan productiva, ¿no? En muchos casos. Veamos lo que nos dice Hechos 2, versículos 36 al 38 y saltamos al versículo 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es un texto de esos inicios de la forma en que los apóstoles entendieron que la misión debía continuar y que ellos iban a recibir del Espíritu Santo un poder que les facilitaría, que les daría denuedo, que les daría palabras para hablarle a la gente. Y lo hicieron, por supuesto. Y aquí los resultados: más de 3,000 personas en ese día se convirtieron a Cristo Jesús. La continuación, porque va transcurriendo el tiempo, los apóstoles siguen haciendo la tarea y se van sumando a los apóstoles otros discípulos que entienden que hay que seguir con la misión, hay que seguir proclamando la palabra de Dios. Y lo hacen, y eso es muy interesante comprenderlo. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 25, dice: y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones los samaritanos anunciaron el Evangelio. Se refiere pues a los apóstoles y a otros discípulos que se fueron agregando, a otros convertidos que se fueron agregando, y entonces ya salieron de Jerusalén y empezaron a predicar por toda Judea, como dice la palabra de Dios, por toda Europa, por toda Asia, etc. Y aquí vamos a mirar cómo se unen uno de los grupos interesantes que conoce la palabra de Dios. Recordemos a la samaritana cuando el Señor Jesús llegó a esa población y ella se convierte a Cristo Jesús y les habla a los samaritanos, y ellos le piden al Señor Jesús que se quede con ellos, y mientras están juntos con Jesús, Él les habla de la redención y se convierten. Así que este grupo también se une para seguir predicando el Evangelio y para que la misión continúe, porque el Evangelio debe seguir adelante a través del tiempo en todo el mundo. Y podemos decir que desde esas fechas hasta nuestros días el Evangelio se proclama. Esa proclamación se hace por diferentes medios hoy en día, ¿no? De persona a persona, predicaciones a grupos, las aplicaciones, las redes sociales, las emisoras, por televisión. Y hoy en día se usa también la tecnología como la IA.
y ojalá que haya un discernimiento de acuerdo a lo que se publica en la IA, porque no todo lo que se escucha es verdadero. Estos medios hacen que la predicación pues, se extienda mucho más rápido y se facilita el trabajo de los evangelistas, de los maestros, de los pastores. Ellos ya tienen unos medios que pueden utilizar para que el evangelio se transmita mucho más rápido usando aquellas formas de comunicación que pueden llegar a mucha gente. Ahora hay que decir en medio de esta disertación que a pesar de la cantidad de medios y a pesar de las formas y las maneras, debe contar con muchísima gente. Veamos lo que anticipa el Señor Jesús en cuanto a la cantidad de obreros, de aquellos proclamadores, de misioneros, de evangelistas, de pastores. Él dice aquí en Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es muy inmensa la tarea a través de los tiempos y hay que abarcar un gran territorio y compartir a miles de millones de personas, ya hablando de la cantidad en este tiempo, que necesitan escuchar la palabra del Señor. Pero es importante que este tipo de obreros tenga unos perfiles, tenga unas características, y quiero anotar aquí 7. Primero que todo, entregados a Cristo Jesús. Definitivamente, quien no esté en Cristo Jesús no puede hablar de Él, porque no lo conoce, porque no ha visto sus obras, porque no ha sentido su presencia, porque no tiene el amor de Él, porque no quiere obedecerlo. En fin, es muy importante, primero, que estos obreros estén entregados a Cristo Jesús. Sean sus seguidores, sean los que obedecen al Señor Jesús. Segundo, que amen al Señor Jesús. Definitivamente esta tarea probablemente se haga sin salario, no debe detenerse, sino que se haga por amor a Cristo Jesús. Y no solamente por amor a Cristo Jesús, sino también por amor a la gente. Ver que la gente se pierde, ver que la gente cae en los vicios, ver que la gente tiene unas actitudes y unos comportamientos malignos, perversos. Hay que llegar con el Evangelio a estas personas. Tercer requisito para ser obrero del Señor: conocedor de su palabra. Estos requisitos son fundamentales y los he planteado así para tenerlos en cuenta. ¿Cómo vamos a hablar de Jesucristo si no lo conocemos? Si no hemos escudriñado su vida, si no sabemos cómo actúa, qué sentimientos tiene hacia la gente, qué les ofrece a las personas para que vengan a Él. Entonces se debe conocer a Jesucristo, y esto lo hacemos a través de la palabra de Dios, a través de los evangelios. Allí está toda la información que requiere un obrero de Cristo Jesús. Ya dijimos, amor por los perdidos, es decir, si no hay amor por la gente, entonces no se le va a compartir la palabra de Dios para sacarlos de esos estados de vida destructivos que les agobian, que les entristecen, que les llena de culpa. El sexto sería unos servidores incondicionales. Definitivamente, quien quiera servir a Cristo Jesús tiene que decir: yo le sirvo por encima de todo y por encima de todos. Mi misión es esa: predicar el Evangelio, hablarle a otros, en cualquier lugar, en cualquier momento. Y finalmente, el número 7
del perfil sin límites de tiempo. Es una tarea para no descansar, para no tener vacaciones, para no decir solamente trabajo a esta hora y a esta hora, no. Porque es que Dios requiere obreros 24/7. Y por supuesto, aquí hay varios tipos de obreros. Los que están dedicados tiempo completo al servicio del Señor, los que están dedicados por tiempos y los que solamente sacan algunos momentos para compartir del Señor. Estas características o este perfil o estos requisitos deben estar en la mente de cada obrero que quiera predicar la palabra del Señor, obedeciendo al Señor Jesucristo y cumpliendo la misión y sabiendo que la misión debe continuar. Volviendo al texto de Lucas, y recordemos que estamos en Lucas capítulo 24, versículo 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. La predicación del Evangelio, entonces, si observamos este texto, tiene dos enfoques: el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esos dos enfoques son necesarios hacerlos conocer. Bueno, primero el obrero debe conocerlo, ¿no? Y segundo, tenerlos como los propósitos para lograr en cada persona a quienes se le comparte el Evangelio. Es muy importante también que se entienda lo que es el arrepentimiento. Y su definición es que la persona aflore, sienta y tenga pesar por aquellos hechos dañinos que le afectaron y que le hicieron mal a otros. El arrepentimiento es entrar a evaluar tales hechos. Y esa evaluación debe hacerse con los códigos bíblicos y no humanos. Los códigos humanos ya no tienen reglas, ya no tienen límites, ya no hay leyes, ni siquiera para cumplir en términos morales, en términos éticos. Cuando se habla de arrepentimiento, hay que enseñarle a la gente que hay una serie de conductas calificadas por Dios que son pecado y que de pronto a nivel de los códigos humanos no lo sean. Pero Dios sí tiene unos códigos, esos códigos hay que cumplirlos, hay que respetarlos. Y Dios lo hace precisamente para que haya paz en el corazón, para que haya una convivencia, para que la gente viva en armonía. Entre otros códigos humanos que no están cualificados por las leyes humanas y que no ameritan ni juicio ni condena, están los siguientes: las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, el odio, el rencor, la borrachera, la homosexualidad, la brujería, la hechicería, la adoración a ídolos y muchas más. En cambio, Dios ve que estas cosas son dañinas para la persona y afectan a otros, y por eso Dios los califica de pecados. Es decir, nos permite evaluarnos, permite destapar una cantidad de comportamientos, y al verlos, al descubrirlos, el segundo paso es pedir perdón por estos comportamientos y decirle a Dios: ayúdanos a no repetirlos, ayúdanos a no seguir con estas conductas. Y ese perdón de pecado es precisamente al punto donde el Señor Jesucristo quiere llegar, porque Jesucristo quiere liberar a la persona de todas aquellas cargas, de todas aquellas culpas, de todos aquellos hechos que le atormentan, que le dificultan la vida,
que perturban su sueño, que no facilita a la persona de la vida, de expresión, de sentirse bien, de gozar la vida. Recordemos, hermanos, que el Señor Jesucristo propone bienestar a la gente. Por eso cuando alguien está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Porque las cosas viejas deben desaparecer y empezar un plan nuevo, un estilo de vida nuevo. Eso es lo que hay que predicarle a la gente. Quizás todo el mundo habla de que Jesucristo da salvación, da vida eterna, perdona pecados. Pero aquí hay algo también muy interesante, que es nuevo estilo de vida. Cambios en las actitudes y cambios en los comportamientos. Y todos esos cambios favorecen a la persona, benefician a quien los practica. Por eso la propuesta del Señor Jesucristo hay que hacerla conocer tal cual como está en la palabra de Dios. Quien ha pasado por el arrepentimiento, entonces siente esa necesidad de que todos esos hechos sean borrados de su mente. Se han quitado de esa lista en que está metida la mente. Y por supuesto, cuando la persona tiene esa lista de comportamientos, entonces podemos diagnosticar, usando este término, que por eso la tristeza de la gente, por eso la culpa, por eso no se siente bien, por eso su mente está obnubilada y por eso no avanza y por eso no triunfa y por eso no vive feliz. Sí, porque es que la carga del pecado anula al ser humano y bloquea su desarrollo y no le permite alcanzar muchas metas con equilibrio, con seriedad, con ética, con honradez. Si está lleno de pecados, entonces luego del arrepentimiento viene esa otra etapa, viene ese otro proceso, liberarse de esos pecados. Y me gusta la promesa que la palabra de Dios nos ofrece. Observemos lo que nos dice Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es el deseo que nace después del arrepentimiento. Eso es lo que conlleva a buscar el perdón. Y se hace bajo esta promesa. Él es fiel y justo, se refiere a Jesucristo, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Interesante, ¿no? Por eso las Sagradas Escrituras deben ser conocidas porque presentan al ser humano soluciones de conductas, de vida, de construir otro tipo de vida, y es aquí la propuesta que hace el Señor. Muchas personas van a argumentar que no, yo no soy malo, yo no soy pecador, yo soy una persona juiciosa, yo soy una persona que no tomo trago, yo cumplo con mis deberes en la casa. Los hombres dicen yo no tengo otra mujer, la mujer dice yo le soy fiel a mi marido. Y una cantidad de argumentos para justificarse como justos, como buenos. Y hay que entender que la Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno. No hay uno bueno. Y quiero leer precisamente estos textos para no engañarnos y para considerarnos que todos somos pecadores, que todos somos malos, que todos necesitamos arrepentimiento y perdón de pecados. En Romanos capítulo 3, versículos 10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Observemos, no hay justo ni aun uno, ni uno solo bueno. Mire, a Jesucristo se le presentó el joven rico, ¿se acuerdan? Y el joven le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Saben qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamáis bueno? Nadie hay bueno, solo mi Padre que está en los cielos. Esto pues desmonta aquella idea que al tener X conducta ya se califican como que no, están bien, no tienen pecado, no tienen maldad. Conclusión de este mensaje. Todos los cristianos debemos aprender que tenemos un compromiso con Jesucristo y con la gente. Ese compromiso es seguir la misión que Jesucristo dejó a todos los cristianos. Óigase bien, a todas las personas que se van convirtiendo al cristianismo, de inmediato deben asumir la tarea de compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo a los demás, comenzando por la familia, por supuesto, luego con los amigos y seguidamente a todos los demás. El cristiano es un obrero del Señor. Es una persona que está sirviéndole en su misión y no puede detener esta tarea. El cristiano debe anunciar el Evangelio 24/7 y ese anuncio debe hacerlo constantemente y como aplicación. Hoy hemos visto algunos textos y hemos hablado acerca de la misión debe continuar. La misión de llevar el Evangelio a toda criatura. Recordando, el Espíritu Santo será nuestro acompañante, será el emisor, será el que nos da las palabras, será el que pone en nosotros lo que vamos a decir. Así que no se requiere para aquellos que quieren divulgar o proclamar la palabra del Señor, no se requiere títulos teológicos, no se requiere estudios en seminarios o en universidades teológicas, porque si nos ponemos en las manos del Señor, si oramos para que Él nos use, Él hablará a través de nuestra boca. Y el trabajo no es solamente para los pastores, para los evangelistas, para los maestros, no, es para todo el mundo. Debemos hacer ese trabajo y ayudar que la proclamación del Evangelio se logre. Y ojalá que todos los que hemos escuchado este mensaje nos vinculemos de inmediato. Hagamos la tarea, busquemos las maneras de orientar a nuestros familiares a través de la palabra de Dios, la invitación al templo para que escuchen la palabra de Dios, a los amigos, hacer que nosotros seamos promotores del Evangelio de Jesucristo, para que otros se salven, para que otros reciban la vida eterna y para que entonces se alcance el fin, y el fin terminará con esta tierra. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.